Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 11. Vencida por los antiguos egipcios. Pequeños trozos de nieve comenzaron a caer aquí y allá justo cuando estábamos a punto de terminar nuestros preparativos. El invierno se acercaba, de verdad. Durante el invierno, nuestra vecindad se cubría de nieve, y pasábamos la mayor parte del tiempo dentro de casa, excepto en los días especialmente soleados. Para mí, que pasaba la mayor parte del tiempo en casa de todos modos, no supuso realmente un problema. Pero no había libros en este mundo. ¿Sobreviviré este encierro sin libros a mi alrededor? Las ventiscas a menudo ocurrían cuando la nieve comenzaba a caer, por lo que necesitábamos mantener nuestras ventanas y puertas bien cerradas para el calor. Luego metimos trapos gruesos en cualquier grieta para bloquear la mayor cantidad de viento posible. Está muy oscuro. ¿Es una ventisca? ¿Qué esperabas? Me sorprendió que en nuestra casa cerrada, nuestras únicas fuentes de luz fueran el horno y nuestras velas. Era la primera vez que había estado en una habitación completamente oscura en medio del día. Duele vivir sin electricidad. Incluso en mis días como Urano, tuve mi teléfono y linternas cuando los tifones dejaron de funcionar, y por lo general se repararon al día siguiente. ¿No nos deprimiremos todos pasando semanas en la oscuridad de esta manera? Oye, mamá, ¿es la casa de todos tan oscura? Creo que aquellos con una buena cantidad de dinero de repuesto tienden a tener varias lámparas alrededor de sus casas para iluminar las cosas, pero solo tenemos una. ¿Qué? ¿Tenemos una lámpara y no la estamos usando? Me imaginé que era mejor usar cualquier fuente de luz que tuviéramos, pero mamá solo suspiró y sacudió la cabeza. Tratamos de evitar el uso de la lámpara, ya que tenemos que ser cuidadosos con el aceite. No querrás quedarte sin velas si el invierno se prolonga, ¿verdad? No hubo discusión contra ser cuidadoso. Incluso mi madre en Japón hizo todo tipo de cosas en nombre del ahorro de dinero. Desenchufaría el televisor de la pared para ahorrar en la factura de la electricidad, sin embargo, se quedaría dormida con el teléfono encendido. Cortaba el agua al lavarse los dientes para ahorrar agua, pero la dejaba cuando lavaba los platos. En otras palabras, mi madre me enseñó la importancia de la autosatisfacción. Decidí seguir las cuidadosas maneras de mi madre y ver si podía encontrar una manera de iluminar un poco más la habitación. ¿Qué estás haciendo, Mine? Creo que esto podría hacer que la habitación sea un poco más brillante. Con las propiedades de aumento de un espejo de 3 lados en mente, pulí los viejos guanteletes de metal de mi padre que aparentemente había usado en una guerra pasada y los alineé junto a la vela. Basta, Mine. Es más difícil de ver ahora. Ambos inmediatamente me derribaron. Desafortunadamente, los guanteletes no eran losas planas de metal, y la superficie no era exactamente la más suave. La luz se reflejó en todo tipo de direcciones y brilló en sus ojos, haciendo que sea más difícil ver sus manos. No funcionó. Me pregunto si hay algo más que pueda usar como un espejo. Mamá me pidió que dejara de perder el tiempo con un tono firme, así que decidí abandonar mi estrategia de reflexión de la luz. Pero aún así, la disminución de la vista no me hacía sentir tan bien sin importar si tenía o no libros para leer, así que me acomodé justo al lado del horno caliente. Poco después, mamá comenzó a instalar su telar cerca de mí. No eran máquinas grandes como las que había visto en Japón. Era algo mucho más básico.
Me había estado preguntando cómo se podía tejer telas en una casa tan pequeña, pero parecía que había telares lo suficientemente pequeños para hacer el trabajo. Turi, ya se acerca tu bautismo, y hay muchas cosas que necesito enseñarte, dijo la mamá antes de comenzar a enseñarle a Turi todo lo que necesitaba saber sobre tejer. Turi tomó un carrete de hilo en la mano, viéndose muy serio. Tú pones el hilo aquí, luego prepara la trama. Teje el hilo de esta manera. Usando el hilo que había teñido en el otoño para este propósito, comenzó a tejer la tela. Ella tejió la tela, la cosió a la ropa y la bordó. Mientras estaba en eso, preparó el hilo del próximo año con la lana que había comprado. Solo compramos los materiales de base. No se vendió ropa nueva donde vivíamos, e incluso la tela era demasiado cara para que la mayoría de los plebeyos la compren. Eso es correcto, solo así. Tienes un don para esto, Turi. Mine, ¿te gustaría intentarlo también? Dicen que todas las chicas lindas saben costura. ¿Qué? Está bien. Crear ropa para su familia es importante tanto en la práctica como para presumir a los vecinos. No puedes ser una verdadera belleza si no eres buena para coser y cocinar. Ah, definitivamente no voy a crecer como una belleza, entonces. Y quiero decir, puedo entender que todo eso sea importante para una buena esposa, pero ¿qué tiene que ver cocinar y coser con ser bella? Estaba acostumbrada a que la ropa fuera algo que comprabas en una tienda. Ve a la tienda y estarás rodeado de ropa con todo tipo de diseños variados. Nunca estuve muy interesado en ellos, solo llevaba lo que pensaba que me ayudaría a superar algo sin que me gritaran, pero aún así, mi armario terminó lleno de ropa. Por lo menos, nunca me puse las manos que debían ser cosidas. Coser fue algo que hice unas cuantas veces en la escuela, y esas veces solo usé una máquina de coser eléctrica para terminar en poco tiempo. Lo mejor que podía hacer con las agujas era volver a colocar un botón caído. Para decirlo abiertamente, esperar que yo considere hacer hilo, tejer telas y coser ropa para la familia durante el invierno, era pedir demasiado. Puedo afirmar con seguridad que nunca me importaría tanto al respecto. Nunca me sentiría motivada para hacerlo. Aunque cosería hasta que se me cayeran las manos, si pudiera usar la tela como pergamino. ¿No quieres unirte, Mine? Tal vez la próxima vez. Turi quería que me uniera, pero realmente no quería coser nada. Mamá estaba enseñando a Turi desde que quería convertirse en aprendiz de costurera, pero en mi caso, me faltaba la altura, el tamaño de las manos, y por supuesto, la motivación. Enseñarme sería una pérdida de tiempo. De acuerdo, mamá. Por favor, haz mi vestido especial. Voy a hacer cestas. Ciertamente. Déjaselo a tu madre. Te haré el vestido más bonito y maravilloso que hayas visto jamás. Mamá, confiada en sus habilidades de costura, habló con mucho entusiasmo. Cada temporada, todos los niños que cumplían 7 años se reunían en el templo con sus mejores ropas. Era la oportunidad perfecta para que una madre mostrara su talento. En cierto modo, era como una competencia para las madres. Mi propia mamá comenzó a preparar el tejido con una sonrisa en su rostro, usando un hilo mucho más delgado que el que Turi había estado usando. Ese hilo se ve muy delgado. Mamá me dio una sonrisa conflictiva mientras pensaba cuánto tiempo tomaría hacer una tela con ese hilo. Bueno, su bautismo es en el verano. ¿Te imaginas lo caliente que sería sin ropa delgada? ¿Le estás haciendo un vestido en invierno, aunque su bautismo es en verano? ¿No crecerá ella para entonces? Había mucha más comida y tiempo para jugar en el verano, así que pensé que la mayoría de los niños crecerían mucho durante el verano. ¿Qué pasaría si creciera demasiado y el vestido fuera demasiado pequeño para ella? Puedo hacer pequeños cambios, por lo que no será un problema. Mi principal preocupación es que eres mucho más pequeña que ella, Mine. Es posible que no puedas usar el mismo vestido. Arreglarlo será una gran prueba. Me pregunto qué haré el año que viene. Uf. Eso suena duro.
Buena suerte, mamá. Mamá volvió a tejer la tela usando el hilo delgado, pero parecía un poco más duro que el hilo de lana que hicieron antes. Turi comenzó a hacer canastas para vender. Como mis ojos se habían adaptado bastante bien a la oscuridad, decidí comenzar a hacer mi propio papiro, como mi primer paso gigante para lograr mis sueños. Si solo puedo tejer estas fibras vegetales, definitivamente terminaré con algo como el papel. No perderé ante los antiguos egipcios. Hagámoslo. Puse las fibras sobre la mesa y recordé los posavasos que había tenido que hacer en mis días de Urano. Primero, intentaría hacer un pedazo de papel del tamaño de una postal. Me puse a trabajar en forma vertical y horizontal, entrelazando las fibras que eran mucho más delgadas de lo que estaba cosiendo mamá. Me faltaba dinero, habilidad y edad. Este fue un duelo que tuve que ganar con agallas, determinación y más agallas. Todos son tan delgados, apenas puedo distinguirlos. Sonidos de violín. Ah, me equivoqué. Las fibras eran tan delgadas y no era fácil corregir ningún error. Todo se derrumbó. Frustrada, continué mi duelo con las fibras delgadas, y finalmente Turi dejó de hacer su cesta para mirar por encima de mi hombro. Hey, Main. ¿Qué estás haciendo? Hago papiro falso. Turi miró hacia atrás y adelante entre mis manos y yo. Estaba escrito en toda su cara que no había entendido lo que acabo de decir. ¿No puedes decirlo mirando? Todavía no he terminado un cuadrado de 1 pulgada de ancho, así que eso es justo. Ni siquiera puedo decir si esto realmente va a terminar como un buen papiro falso. Mamá, continuando tejiendo la tela, me miró jugueteando con las fibras de la planta y suspiró. Main, si tienes tiempo para jugar, ayuda a Turi a hacer canastas. Tal vez cuando no esté ocupada. No estaba jugando, y no tuve tiempo para ayudar a Turi. No sería una exageración decir que fue lo más ocupada que había estado desde que empecé mi vida como Main. Ah. Cometí otro error. Todo porque mamá me llamó. Caray. Main, ¿en serio? ¿Qué estás haciendo? Te lo dije, haciendo papiro falso. No tuve la libertad mental para responder con suavidad a la pregunta de Turi, por lo que mi tono terminó un poco agudo cuando me concentré todo en eso. No odiaba trabajar con mis manos, y estaba haciendo esto porque quería. Solo tenía que permanecer determinada y seguir adelante. Main. No se está haciendo más grande. Lo sé. El comentario de Turi sirvió como la chispa que finalmente me hizo gritar de frustración. Me tomó todo un día conseguirlo del tamaño de la punta de un dedo. Por favor, entiende cómo me he sentido. El día siguiente también dependió de la determinación. Sigue adelante, me dije mientras tejía las fibras. No puedo dejar que los comentarios de Turi me molesten. ¿Qué se supone que es eso? No puedo dejar que me molesten. No puedo dejar que me molesten. Se está deshaciendo. Solo tengo que seguir. Mi corazón se romperá si trato de arreglarlo. Hey, Main. Eso es. No puedo hacerlo. De acuerdo, antiguos egipcios. Ustedes ganan. He perdido. Mentalmente y emocionalmente agotada, apreté un puño alrededor de mi papiro falso y grité con frustración. El papiro falso había terminado como del tamaño de una pequeña tarjeta en nota. No tenía idea de cuántos días llevaría si intentara tejer las fibras en el tamaño de una hoja de papel real, mientras las mantenía lo suficientemente apretadas como para que pueda escribir en ellas. Naturalmente, me resultaría imposible hacer suficientes papiros falsos para unirlos a un libro a esa velocidad. Con solo tocar mi papiro falso del tamaño de una tarjeta, noté que había perdido la paciencia con eso a mitad de camino. El centro estaba estrechamente tejido, pero cuanto más te acercabas al exterior, más desgastado estaba. De ninguna manera hubiera terminado como un papel en el que podría escribir. En el mejor de los casos, podría ser una montaña rusa algo desordenada.
ni siquiera lo suficientemente bueno como para escribir memos. Fallé. Mi plan de papiro ha fracasado. El desafío involucrado en la obtención de los materiales, la dificultad del proceso de creación y la inversión de tiempo en general fueron demasiado grandes para que el falso papiro fuera producido en masa. Incluso si terminara esa hoja de un papiro falso, no me llevaría a hacer un libro. Si tienes tiempo para jugar con las plantas, teje algunas canastas. Las canastas no se convertirán en libros. No sé de qué estás hablando, pero fracasaste, ¿verdad? Simplemente empieza a hacer canastas ya. Mamá estaba tan enojada que me rendí y comencé a tejer canastas. Era mucho más sencillo tejer las partes de la canasta que las fibras vegetales súper delgadas. Turi, te ayudaré a hacer canastas. ¿Te importaría compartir tus cosas? Aquí, te enseñaré. Turi se ofreció a ayudar con una sonrisa mientras reunía los materiales para mí, pero los tomé y sacudí la cabeza. Está bien, ya sé cómo. ¿Qué? Viendo a Turi parpadear confundida por el rabillo del ojo, empecé a tejer una cesta. Alineé las fibras de bambú, las piezas planas de madera y las tejí con delicadeza, haciendo una cesta apretada sin huecos. Este fue el momento realmente perfecto para mí, ya que llevaba un tiempo queriendo una especie de bolso para llevar. Decidí poner mi todo en hacer la canasta, parcialmente para desahogarme después de fallar tanto con el papiro. Después de hacer un fondo sólido, calculé cómo hacer que el exterior de la canasta tenga un diseño bonito antes de comenzar a tejer el resto. Seguí tejiendo los trozos de madera, cuidando de no lastimarme las manos, hasta que la canasta estuviera lista. Me tomó 5 días enteros solo para hacer una pequeña porción de papiro falso, pero terminé mi bolso de mano dentro de un día. Eso fue bastante bueno, teniendo en cuenta lo torpes que eran mis manos de niña pequeña. Eso es increíble, Mine. No sabía que tenías talento natural para esto. Tal vez deberías intentar ser un aprendiz de carpintero. ¿Qué? Eso es un poco. Los ojos de mamá brillaron de alegría, emocionados al ver que su hija generalmente inútil tenía un talento inesperado, pero no tenía la intención de convertirme en aprendiz de carpintero. Trabajaría en una librería, en una biblioteca o en ninguna parte. Aunque era un pequeño problema, los libros eran tan raros que no había librerías ni bibliotecas para contratarme. ¿Por qué eres tan buena en esto, Mine? Turi comparó sus canastas con las mías y se desplomó, deprimida por lo mucho peor que estaban las suyas. No te preocupes por eso, Turi. Solo necesitas aprender a reducir las brechas y planificar para hacer patrones. Quiero decir, la verdadera diferencia aquí es cuánta experiencia tenemos. En mis días de Urano, me había envuelto en la patada artística y artesanal de mi madre, donde plegaba los anuncios de los periódicos y hacía canastas con ellos. Nunca había esperado que esa experiencia me fuera útil, pero bueno, nunca sabes a dónde te llevará la vida. No puedo creer que seas mejor que yo, Mine. Oh no. Parece que realmente he herido el orgullo de hermana mayor de Turi. Cierto. La señora Gerda me enseñó mientras me cuidaba. He estado haciendo esto todo el tiempo mientras estás en el bosque. Hiciste muchas otras cosas mientras hacía canastas, así que sigues siendo mejor que yo en casi todo. De verdad. No tenía mucha experiencia con los niños, así que no estaba segura de cómo ponerla de buen humor. Hice todo lo posible para inventar una excusa para explicar por qué era tan buena, pero, sinceramente, ni siquiera estaba realmente segura de lo que estaba tratando de decir. Vale. Eso es correcto. No estaba segura de que parte de eso la convenció, pero Turi parecía un poco aliviada. Está bien, entonces haré muchas canastas durante el invierno y mejoraré más que tú, Mine. Buena suerte, Turi. Dejé escapar un suspiro de alivio, contenta de ver a Turi sintiéndose mejor. Sería mucho más difícil para mí sobrevivir aquí sin la ayuda de Turi. Si me dejara sola, estaría indefensa. Estoy tan contenta de haberla animado. Oh, Turi.
Deberías forzarlo en su lugar un poco más, se verá mejor de esa manera. Bueno. No es como si estuviera tan contenta de ser buena haciendo cestas. Solo quiero libros. Observé el tejido de canastas de Turi y le di un consejo mientras miraba mi papiro falso fallido. Si el papiro no funciona, ¿qué debería intentar hacer a continuación? A lo largo del invierno, pensé qué hacer a continuación mientras tejía canastas al lado de Turi. Egipto no es bueno, es demasiado difícil para una niña como yo. ¿Qué debo hacer si Egipto no funciona? Bueno, pensándolo como un libro de texto, usualmente estudias la cultura mesopotámica antes que la cultura egipcia. Vale, eso es todo. Cuneiforme. Es hora de las tabletas de arcilla. ¡Viva la cultura mesopotámica! Recuerdo que incluso después de las llamas de la guerra y los incendios, sus tablillas de arcilla lograron sobrevivir. Haré tabletas de arcilla, tallaré letras en ellas, y las cocinaré en un horno. Además, hacer tabletas de arcilla se verá como un niño jugando con barro. Los adultos no sospecharán nada. Está resuelto. Eso es lo que quiero hacer. Una vez que la nieve se derrita y llegue la primavera, haré tabletas de arcilla. Capítulo 13. Ayudando a Otto. Era tradición en esta ciudad ir de fiesta en los días soleados de invierno. Papá y Turi fueron juntos la última vez, ya que era su día libre, pero esta vez tenía trabajo. Pensé con seguridad que solo nos las daríamos, hasta que vi a mamá agarrar su abrigo. Iré con Turi hoy. Había muchas maneras de usar Parue y nuestra familia quería la mayor cantidad posible. Ya que era bastante inútil cuando se trataba de algo relacionado con salir al exterior, quería al menos mostrar apoyo emocional. Buena suerte, Turi. Puedes hacerlo. Yo creo en ti, mamá. Sin embargo, el problema de que mamá fuera con Turi al bosque era qué hacer conmigo. Yo era débil, enfermiza, y generalmente peso muerto. No me llevarían al bosque sabiendo que terminaría en cama con fiebre. Pero tampoco podían dejarme sola, ya que no tenían idea de lo que haría si me dejaran con mis propios dispositivos. Me dolió escuchar eso, pero para ser honesto, no estaban equivocados. Papá, después de pensar un poco mientras se preparaba para el trabajo, de repente aplaudió. Lo tengo. Main, ¿qué tal si esperas conmigo en la puerta? Papá me llevaría a la puerta. Mamá y Turi irían a reunirse en el bosque. En el camino de regreso, me recogían en la puerta y me llevaban a casa. Obtendríamos nuestras señales y no me dejarían solo en casa. Todo el mundo gana. Esa es una excelente idea. Está bien, Turi. Dejaremos a Main con Gunther. De acuerdo. Hasta luego, Main. Mamá, felicitando a papá por su idea, preparó rápidamente sus cosas y se fue con Turi en muy poco tiempo. Tenían que irse rápido, ya que solo podías juntarse antes del mediodía. ¿Está bien, listo para ir? La puerta está esperando. Bien. Será un buen cambio de ritmo desde casa, supongo. Y Otto puede enseñarme algunas letras nuevas si está allí, así que... Honestamente, me había cansado de pasar todo el día en casa. Habiendo fallado en hacer papiros falsos, lo único que podía hacer en casa era jugar con mi pizarra o hacer cestas. Nunca en mi vida había esperado que terminara con tanto tiempo libre. Los libros fueron las únicas cosas que me salvaron de una vida de aburrimiento. Por cierto, la canción Haru Yokoi ha estado tocando en mi cabeza sin parar. Cuanto antes llegue la primavera, antes podré salir y hacer tabletas de arcilla. Con ese fin, hacía ejercicio todas las mañanas con la esperanza de aumentar la resistencia para que fuera manejable. Mi familia me miró rara, pero sabía que la buena forma física se lograba poco a poco, día a día, con mucha determinación. Aunque para decir la verdad, como había sido extremadamente poco saludable en mis días como Urano, apenas conocía las rutinas de ejercicio adecuadas. Solo lo estaba volando. Papá, ¿está allí Otto hoy? Sí, eso creo.
Hurra. Llevaré mi pizarra a la puerta, entonces. Ahora esperar en la puerta será divertido. Me apresuré a juntar mis cosas. Lo más importante era mi pizarra de piedra. Después de amontonarme en capas y apretar mi abrigo, agarré la bolsa de madera que había tejido durante el verano y puse mi pizarra de piedra, más el lápiz de pizarra. Preparaciones completas. Vamos, papá. Mine, ¿te gusta mucho Otto? Hey, me gusta mucho. Quiero decir, él es mi maestro, o eso es lo que decidí unilateralmente, y me dio esta pizarra. ¿Cómo podría no gustarme? Salimos de casa y tardé aproximadamente medio segundo en darme cuenta de que el aire en sí estaba helado. Solo un poco de viento cepillando mi piel fue suficiente para hacerme sentir un dolor. Tenía un cosquilleo tan fuerte en la cara que incluso yo, reina de todos los perezosos, comencé inmediatamente a diseñar un plan para convertir el aceite de Parue en una especie de crema calentadora. ¡Wow! ¿Tan frío? Sin mencionar que la nieve era tan profunda que no podía caminar en ella. Puede que haya habido algún truco para caminar sobre la nieve, pero como no había crecido en un área nevada, no tenía idea de lo que era. Tomó exactamente 2 pasos para que mis regordetas piernas de niño se atascaran en la nieve, dejándome inmóvil. Mi destino estaba sellado. Mi futuro se ha ido. Solo pude pedir ayuda en el vacío, esperando que alguien viniera a mi rescate. Papá, ¿cómo caminas por la nieve? Basta ya. Agárrate fuerte y no te caigas. Estuve extendiendo los brazos para mantener el equilibrio, con las piernas atrapadas en la nieve, cuando papá se dio la vuelta y regresó con una expresión de exasperación en su rostro. Puso mi bolso alrededor de su cuello y metió sus manos debajo de mis brazos antes de levantarme en el aire y apoyarme en su hombro. Bob. Tan alto. Esto es genial. Mi línea de visión se disparó mucho más que cuando Ralph me llevó. La única razón por la que la repentina altura no me aterrorizó fue que los hombros de papá, gracias a su trabajo como soldado, eran anchos y musculosos. Podría descansar sobre ellos sin miedo. En mis días como Urano, apenas había interactuado con mi padre, pero tenía algunos recuerdos de él. Me llevó una vez, cuando fuimos a ver florecer los árboles de Sakura. Asegúrate de agarrarte fuerte, ¿de acuerdo? Había pasado tanto tiempo desde que alguien me cargó en su hombro que mi corazón latía un poco rápido. Después de que me aferré a su cabeza, papá comenzó a caminar a través de la nieve. El callejón de la carretera no había sido barrido y, por lo tanto, rastreó los pasos existentes durante un rato antes de llegar a la carretera principal y caminar normalmente de nuevo. Mine, para que lo sepas, Otto ya está casado, dijo papá, rompiendo el silencio con algo completamente inesperado. ¿Qué? ¿Alguna vez dije que quería casarme con Otto? No lo creo. Nunca he dicho nada sobre casarme con alguien. Su esposa lo es todo para él, ¿de acuerdo? ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de impedir que haga tu hija de 5 años? Incluso si me gustara de esa manera, no le daría a un niño de 5 años la hora del día. Seguro que estás siendo tonto, papá. Independientemente de darme cuenta de lo que mi papá estaba pensando, me quedé callado. Él estaba siendo un dolor y definitivamente no recompensaría su comportamiento petulante con un "eres mucho más increíble, papá". O un "te quiero más, papá". ¿Entonces estás diciendo que Otto es una persona increíble que trata bien a su esposa? No. Eso hizo a papá tan malhumorado que se mantuvo en silencio el resto del camino. Y así, sobre los hombros del padre más tedioso del mundo, llegué a la puerta. Buenos días. Por instinto, incliné la cabeza ante los guardias que estaban en la puerta. Me miraron por un segundo, recordándome que las cabezas inclinadas no eran un saludo habitual en este mundo. O tal vez solo se sorprendieron al verme en los hombros de mi papá. Esta es Mine, mi hija. Mi esposa vendrá a buscarla cuando termine de juntar parues. Hasta entonces, la mantendré en la habitación de la guardia nocturna. Entendido.
¿Entiendes, Main? Otto debería estar allí también. De nada. Uf. Papá suena un poco molesto. Espera, papá está celoso y va a ser malo con Otto. ¿Se está desmoronando esta compleja red de relaciones humanas? Bueno, estoy deseando que Otto me enseñe nuevas letras. ¿Por qué tiene que ser Otto? Cariño. Lo siento, Otto. Intenté hacer una copia de seguridad, pero creo que empeoré las cosas. No sé por qué papá tiene que ponerse tan celoso. Estoy deseando aprender. En momentos como estos, me doy cuenta de que no sé mucho sobre las relaciones padre-hija. Voy a entrar. Papá dio un ligero golpe en la puerta y entró. La sala de vigilancia nocturna tenía un horno ardiente y una lámpara en la cubierta cercana, lo que la hacía mucho más brillante que la nuestra. El escritorio estaba bastante cerca del horno y Otto estaba haciendo el papeleo. Otto. Capitán. ¿Y Main? ¿Cuál es la ocasión? Ella se quedará aquí hasta que la reunión esté terminada. Mantén un ojo en ella. Papá mantuvo sus instrucciones breves, posiblemente contundentes, y me dejó en el suelo. La repentina adición de cuidado de niños a sus deberes sorprendió naturalmente a Otto, y miró entre papá y su papeleo con una expresión preocupada. Pero, estoy ocupado con estos informes financieros, cálculos de presupuesto. Main. Hace calor aquí. Asegúrate de no resfriarte. Papá se fue, ignorando completamente a Otto. Le dije adiós y me volví para mirar a Otto. Lo siento, señor Otto. Es solo que, bueno, obtener esta pizarra me hizo muy feliz, y verte de nuevo hoy me hizo aún más feliz. Me alegra escucharlo. También es un placer verte. Main. Pero Otto soltó una risa incómoda y continuó, pero eso no es nada de qué disculparse, ¿verdad? Con una expresión perpleja. La verdad es que te felicité mucho frente a papá y se puso muy celoso. Entonces, ¿me enseñarás nuevas letras? Me callaré y me mantendré fuera de tu camino hasta que mamá venga a buscarme. Me di cuenta por el pergamino y la tinta sobre la mesa que él había estado en el medio del papeleo. No tenía la intención de interferir en su trabajo, pero tampoco tenía la intención de perder la oportunidad de aprender nuevas letras. Bien, de acuerdo. De alguna manera, tengo la sensación de que en realidad permanecerás callada y estudiarás, Main, murmuró Otto mientras tomaba mi pizarra y escribía letras en ella. El sistema de escritura de este mundo era similar al alfabeto inglés. No había silabarios como hiragana, ni logogramas como kanji. Las propias letras determinaron el sonido y el significado de las palabras. La ortografía lo era todo. Otto tenía fe en mi disposición a estudiar en silencio, ya que había pasado horas jugando con la pizarra, después de que me la dio por primera vez. Main. No queremos que te resfríes y pongas al capitán de peor humor, así que, siéntate a mi lado. Otto sonrió preocupado y se deslizó un poco hacia un lado, abriendo más espacio junto al horno. Estuve totalmente de acuerdo con su evaluación y me senté junto a él junto al horno sin ninguna vacilación innecesaria. Gracias. Será más fácil estudiar ahora. Por un momento, la habitación se llenó solo con los sonidos de una pluma de pizarra raspando, el rugido del fuego ardiente y una pluma de tinta deslizándose sobre el pergamino. Después de que había memorizado las cartas escritas, más o menos, miré hacia arriba y vi a Otto mirando el pergamino que tenía delante, con una expresión muy seria mientras hacía los cálculos. Tenía una herramienta que parecía un ábaco a su lado, pero no podía decir cómo funcionaba de un vistazo. Aunque, en primer lugar, solo había usado un ábaco en la escuela primaria cuando aprendía sumas y restas, así que incluso si funcionara exactamente como un ábaco japonés, no sabría cómo usarlo. Esperé hasta que terminara una sección del papeleo antes de llamarlo. Señor Otto, ¿qué está haciendo? Preparación de informes financieros y presupuestos. Durante el invierno,
Debemos preparar un presupuesto para el próximo año y enviarlo antes de la primavera, pero la mayoría de los soldados no son buenos en matemáticas. Soy el más acostumbrado a tratar con dinero, por lo que estoy escribiendo nuestros informes financieros y presupuesto. Así que todos simplemente presionaron el trabajo duro en ti, ¿eh? Miré el pergamino, y aunque no podía leer las palabras, había 3 números apilados junto a una línea de texto. Si tenía que adivinar, el primer número era el precio de algo, el segundo número era la cantidad de ese algo que necesitaban y el tercer número era la cantidad de dinero resultante. Parecía que los 2 primeros números se habían multiplicado para obtener el tercero. Revisé el pergamino, considerando la posibilidad de que fuera una solicitud de nuevo equipo, cuando detecté un error matemático. Espere. Señor Otto, está mal. ¿Qué? Esto es 75 y 30, ¿verdad? Creo que en realidad son 2250. Aunque podía leer los números, no sabía que llamaban multiplicación en este mundo, y por lo tanto, tenía que ser un tanto vaga en mi explicación, pero Otto parecía entenderme. Espera, ¿qué? ¿Cómo puedes hacer matemáticas cuando no sabes leer? Mi mamá me enseñó números en el mercado. Puedo ver los números aquí y hacer matemáticas, pero no puedo leer nada a su alrededor. Después de escuchar que no podía leer lo que estaba escrito en el pergamino, Otto comenzó a pensar en algo. Lo escuché murmurar para sí mismo, no debería. Pero, de ida y vuelta. Voy a tragarme mi orgullo para preguntar esto. ¿Serías tan amable de ayudarme? ¿Es este el tipo de oferta que debería aceptar? Quiero decir, dejando de lado todos los problemas relacionados con la información clasificada. ¿No es bonito pedirle ayuda a un niño? Supongo que está en una situación tan difícil que agradecería la ayuda de cualquiera que pueda hacer matemáticas, incluso un niño. Dijo que estaba tragándose su orgullo, así que puedo imaginar que no es normal pedir ayuda a los niños. Y si quiero ayudarlo, si él está bajo tantos problemas. Sobre todo porque también quiero algo de él. Este parece ser el lugar perfecto para negociar. Está bien, te ayudaré. Si sigues enseñándome letras y me das más lápices de pizarra de reemplazo para mí. ¿Qué? Probablemente no había esperado que una niña pequeña de repente pusiera condiciones como esa. Sus ojos se abrieron de par en par. Sonriendo un poco ante su predecible reacción, le expliqué mi situación. Como dije, conozco los números porque mamá me los enseñó. Pero no conozco las letras. Quiero que me enseñes todo. Estoy bien con eso, pero ¿qué pasa con los lápices para pizarra? No son tan caros, ¿verdad? Otto tenía razón, se vendieron en todos los mercados a precios económicos. Mamá y papá solían comprarlos para mí, pero ahora no lo harán, así que... ¿Por qué se detuvieron? Juego con la pizarra todo el día. No importa cuántos compren, siempre necesito más. Ajajaja. En los momentos de las horas de juego del día eran suficientes para agotar un lápiz para pizarra. Como no recibí ninguna propina, se podría decir que obtener un suministro constante de bolígrafos de pizarra era una cuestión de vida o muerte. De todos modos, el punto es que no soy una chica lo suficientemente barata como para trabajar gratis. Creo que esos son algunos términos bastante baratos, pero está bien. Otto sonrió irónicamente y aceptó convertirse oficialmente en mi maestro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Le importaría asegurarse de que los cálculos aquí son correctos? Básicamente, no sé dónde están los errores, por lo que revisar todo me está consumiendo mucho tiempo. Aparentemente, estaba revisando el papeleo que alguien más había hecho. Era obvio dado que este mundo no tenía computadoras, pero a pesar del tiempo que tomaba para hacer el papeleo, todos los cálculos escritos en ese papel tenían que verificarse manualmente. Supongo que ustedes necesitan otro soldado que pueda hacer matemáticas. Eso sería bueno, pero solo me contrataron en primer lugar porque puedo hacer este tipo de cosas, así que...
Parecía que había algunas circunstancias profundas detrás de que Otto se convirtiera en un soldado. Como alguien se moría de hambre por cualquier tipo de información, estaba ansioso por pedir detalles de inmediato, pero nuestra carga de trabajo era tan grande que tragué mi curiosidad y la embotellé para más tarde. Mind, ¿necesitas la calculadora? Ni siquiera sé cómo funcionan, así que solo usaré mi pizarra de piedra. La pizarra podría funcionar fácilmente en lugar de papel de desecho para los cálculos, ya que todo lo que está escrito podría borrarse. Escribí las matemáticas en la pizarra y lo ayudé con su trabajo de doble verificación. Los números de este mundo habían entrado completamente en mi cabeza y pensar en el número 9 era todo lo que hacía falta para que apareciera en mi mente el símbolo adecuado. Escribirlos no fue un problema. Increíble. Eso fue fácil. Estoy impresionado, Mind, y te debo mucho. Nunca pensé que terminaría todo este trabajo de doble verificación tan pronto. Mind, con habilidades matemáticas como esa, serías una gran comerciante. Puedo presentarte al gremio de comerciantes si quieres. Al parecer, Otto se había quedado estancado manejando todo el papeleo financiero durante años, por lo que terminó extremadamente agradecido por mi ayuda. Tal vez quiera comenzar una librería una vez que aprenda a producir libros en masa. Obtener una conexión con el gremio de comerciantes aquí puede ser rentable. Además, parece que Otto piensa en mí como un ayudante importante ahora. Perfecto. Mind, si realmente quieres aprender las letras, te lo enseñaré en serio. Tú también puedes ayudarme con el papeleo escrito el año que viene de esa manera. ¿De verdad? Genial. ¿Es algo por lo que estar contento? Otto parpadeó sorprendido, pero ¿por qué no estaría feliz de que él tomara mi aprendizaje en serio? Quiero decir, ayudar con el papeleo significa tocar el pergamino, ¿verdad? Significa escribir letras con tinta, ¿verdad? Eso suena increíble si me preguntas. Capítulo 14. El adorno para el pelo de Turi. Una mañana, varios días después de que me quedara en la puerta, mamá finalmente terminó el vestido en el que había estado trabajando tan duro para Turi. Fundamentalmente, se trataba de un vestido de una sola pieza cosido a partir de tela sin blanquear. La parte más elegante del diseño fue el bordado alrededor de las mangas y el escote. Alrededor de su cintura había una banda ancha con un color azul frío que le daba al vestido un estilo elegante. Era lindo, por supuesto, pero tenía recuerdos de la moda japonesa donde los niños usaban disfraces, kimonos y ropa generalmente vibrante en los festivales. El vestido de Turi se sintió un poco falto en comparación. Entonces, Mind, ¿es lindo? Bueno, sí, pero sería más lindo si añadieras más adornos y decoración. Sin embargo, mantuve mis pensamientos para mí misma, porque mamá parecía llena de orgullo y Turi estaba feliz. Para los estándares de este mundo, el vestido era seguramente lo suficientemente bueno. Sin mencionar que este era un vestido que se usaba al visitar un templo sagrado. Tal vez un vestido más llamativo causaría problemas. No debería hablar sobre cosas que no entiendo, y hay muchas cosas sobre la moda de este mundo que no entiendo. Pero hay algo de lo que creo que puedo hablar. Su pelo. El cabello de Turi se había vuelto mucho más brillante gracias al lavado y cuidado regulares, pero siempre lo mantenía en una trenza de 3 capas. Si ella planeara cambiar su peinado para el festival, un bonito adorno para el cabello agregaría mucho. Pero necesitaba aprender más sobre estas cosas antes de hacer algo. Maine era demasiado joven para tener algún recuerdo del bautismo. Es lindo, Turi. Pero, ¿qué pasa con tu pelo? ¿Vas a hacer algo especial para el bautismo? Bueno, no estaba planeando hacerlo. Turi. Vamos. Es una ocasión especial, tienes que mezclar las cosas un poco. Agaché mi cabeza por reflejo, pero me sacudí y continué interrogándola. Un adorno para el pelo todavía podría funcionar con su trenza normal. Bueno, ¿qué pasa con un adorno para el cabello? ¿Te vas a poner algo en el cabello? No lo sé.
será verano, así que tal vez voy a agarrar una flor. De ninguna manera, eso sería terrible. Piensa en lo lindo que es tu vestido. Estaba mal visto que los niños usaran su cabello completamente levantado, pero el trenzado estaba bien, y podríamos hacer un adorno para el pelo si ella no lo tuviera. Yo podría hacer uno de encaje yo mismo. Todavía había tiempo antes del verano. Te haré una, Turi. Déjame hacerte uno. Definitivamente será súper lindo. En el momento en que dije eso, me di cuenta de que no tenía las agujas que necesitaba para coser encaje. Mamá tenía agujas para coser lana, pero eran demasiado gruesas para el encaje. Oh no. ¿Qué debo hacer? El único en mi familia que probablemente podría hacer agujas desde cero era papá. El largo cabello que Turi me dio, en realidad había sido tallado y suavizado por papá. Incluso lo terminó con un recubrimiento de aceite. Miré hacia un lado, revisando para ver en qué estado de ánimo estaba papá. Varios días pasaron desde que Otto me enseñó letras en la puerta, pero todavía estaba de mal humor. Dudé que él fuera muy receptivo a la mendicidad. Papá. ¿Qué? Eres bastante bueno con tus manos, ¿verdad? Hiciste la muñeca de Turi, ¿verdad? Bueno, sí, bastante. Ejem. Ah, ¿tú también quieres una muñeca? Él frunció el ceño con fuerza para mostrar que estaba loco, pero no obstante, sus ojos brillaban con anticipación y seguía mirándome. No, quiero agujas de coser. ¿Agujas de coser? ¿Cómo las que usa tu mamá? Solo pídeselas prestadas. La cara de papá cayó con decepción en el momento que escuchó mi respuesta. Se veía tan triste, que intenté actuar un poco más. Quiero agujas, unas mucho más delgadas que esas. Quiero coser hilo, no lana. Papá, creo que sería muy difícil hacer agujas finas, pero te ruego que me las hagas. Lo miré con los ojos húmedos, las manos cruzadas frente a mi pecho, mientras hacía la mendicidad más mendoza. Pose que podría manejar. No sabía si este mundo entendía el significado entre los ojos de cachorritos, pero los padres de todos los mundos y universos deberían ser débiles ante la belleza de su hija. Con suerte. Mi ternura debe haber hecho el truco, mientras papá acariciaba su barba y pensaba. ¿Está bien la madera? G. ¿Puedes hacerlos? Necesito que sean muy delgados. Le daré una oportunidad. Hacer cosquillas en su orgullo probablemente ayudó, ya que de inmediato sacó algunos cuchillos y comenzó a cortar un trozo de madera. Estaba acostumbrado a tallar con cuchillos y trabajaba rápido. La corteza de la delgada rama desapareció en poco tiempo, dejando solo la dura madera interior. Luego cortó una capa tras otra de la madera mientras miraba las agujas más gruesas de mamá como referencia. ¿Esto es lo suficientemente delgado? ¿Podrías hacerlo un poco más delgado? ¿Todo esto? Eso mucho. Después de cortar las ramas hasta el grosor adecuado, cambió los cuchillos y comenzó a tallar las puntas puntiagudas. Su trabajo no era lo suficientemente bueno para ser el de un profesional, pero seguro que no podía hacerlo yo misma, así que estaba realmente impresionado. Eres increíble, papá. Ya parecen buenas agujas. Si solo los alisaras para que el hilo no se enganche con ellos, y les das un acabado de aceite, serán perfectos. Déjamelo a mí. Su orgullo como padre debe haber sido restaurado por mis elogios, ya que papá se puso a trabajar para alisar las finas agujas con una expresión excepcionalmente complacida. Mine, parece que papá está todo animado ahora. Estoy tan contenta. Turi sonrió con la sonrisa inocente de un ángel. Asentí a cambio, diciendo también me alegro, mientras sudaba por dentro. Es mi culpa que estuviera molesto en primer lugar, jajaja. Como papá estaba trabajando duro en mis agujas, comencé a buscar un hilo para poder trabajar tan pronto como estuvieran listos. Teníamos un montón de hilo sobrante ya que mamá había preparado mucho para el vestido de Turi.
El hilo blanco y el hilo sin blanquear que ella había usado para coserte seguirían siendo útiles para ella. Pero el hilo de colores que había usado para los bordes y la faja solo tenía restos pequeños. No serían tan útiles. Mamá, ¿puedo tener el resto del hilo de color? ¿Para qué lo quieres? Mamá, sorprendida de que yo quisiera hilo, me miró desconcertada. Quiero probar un poco, encaje. Turi necesita un adorno para el pelo. Mi madre japonesa no solo me había enseñado a hacer canastas, sino que también se había inclinado hacia abajo en toda clase de artes y manualidades, llevándome a lo largo del paseo. Realmente desearía que no se hubiera molestado, pero estaba dispuesta a interesarme en algo más que libros y me envolvió en lo que fuera la última moda. Básicamente, tenía tanta experiencia con 1.000.000 de cosas al azar como ella. Y una de esas cosas al azar fue el encaje, que en realidad me resultó relativamente útil en aquel entonces. Estaba seguro de que podría hacer un adorno de encaje si me daban las herramientas. Mi vida como Urano había terminado, pero mi experiencia pasada seguía siendo útil en formas inesperadas. Dicho esto, ya que mamá no tenía forma de saber sobre mi vida pasada, dudaba en darme un hilo. Definitivamente pensó que hacerlo sería un desperdicio de un buen hilo, dada la frecuencia con la que he desperdiciado cosas en el pasado. Ella solo necesitará un adorno para el bautismo, ya sabes. ¿Por qué gastar hilo en algo tan frívolo? Una flor es más que suficiente. Turi ya es lo suficientemente linda como es. Si hay una manera de hacerla más linda, es incorrecto no hacerlo. La belleza es justicia. Apreté mi puño para mostrar mi resolución, pero mamá solo suspiró por alguna razón y me dio la espalda, señalando que la conversación había terminado. Me apresuré a agarrar su falda y empecé a mendigar. Por favor, mami. Solo necesito tu hilo extra. Quiero usar las agujas que papá trabajó duro para hacer por mí. Casi ha terminado con ellos. Por favor. Miré a papá en busca de ayuda, insinuando que las agujas se desperdiciarían sin hilo. Debió haber entendido el significado de mi mirada, y tal vez temiendo que sus esfuerzos se desperdiciaran, o quizás temiendo perder mi respeto, me respaldó. Efa, no es frecuente que Main se interese en la costura. ¿Por qué no le das algo de tu hilo de repuesto? Tienes razón. Después de pensarlo un poco, mamá, de mala gana, me dio el hilo demasiado corto para que ella hiciera algo. ¡Hurra! Gracias, mamá. Te quiero, papá. Tiré mis puños al aire, mostrando mi felicidad. Papá sonrió, y su expresión irradiaba tanta alegría que sentí como su corazón se aceleraba. Me pregunto si todos los papás actúan así cuando su hija es dulce con ellos. Bueno, ahora que está feliz, supongo que está bien si dejo de preocuparme un poco por él. Papá me dio las agujas, llenas incómodamente llenas de su amor paternal, así que fui y comencé el encaje de inmediato. Lo primero fue hacer un ramo de flores diminutas. Cose, 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 cose. El trabajo requería fuerza para tejer los hilos como lo hizo mi falso papiro, así que necesitaba cierta determinación para tener éxito. Pero desde ese momento estaba haciendo flores pequeñas, y solo me tomó 15 minutos terminar una. Puse la flor amarilla en la mesa y me puse a trabajar en la siguiente. Turi miró a la flor de encaje con admiración antes de inclinar su cabeza un poco confundida. ¿No es un poco pequeño? El ornamento va a ser un montón de pequeñas flores agrupadas. Verás. Hacer una gran flor sería un problema si me aburriera a mitad de camino, ¿verdad? Una vez más, mantuve mis pensamientos para mí misma. Había hablado en voz alta y ahora necesitaba terminar el adorno para Turi sin importar qué. Un diseño construido alrededor de pequeñas flores me permitió agacharme cuando quería. A decir verdad, en mis días como Urano, había renunciado a muchos diseños grandes antes de terminarlos. Predecir problemas y evitarlos antes de que sucedieran simplemente tenía sentido. Pensé en hacer una cinta de encaje, pero tendría que ser lo suficientemente larga para atar,
y sería un problema si me quedara sin el mismo hilo de color antes de que se hiciera. Así que solo haré muchas flores pequeñas. ¿Realmente lo pensaste, Mine? Por supuesto que sí. Estoy haciendo todo esto por ti, Turi. Me dedico a hacer un lindo adorno para tu cabello, ya que siempre estás cuidándome. Ya que estaría amontonando las flores terminadas, no importaría si renunciara a la mitad, me quedara sin hilo o si necesitaba cambiar de color para seguir adelante. No se desperdiciaría ningún hilo. Cose, 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 cose. Sentí que alguien me miraba después de hacer varias flores e instintivamente miré hacia arriba. Mamá estaba mirando mis manos, en trance. Dado que ser bueno en la costura era un requisito para ser una belleza, todos reconocían a mamá como una mujer hermosa. Eso probablemente la llevó a estar interesada en todo tipo de costura. Recogió las flores terminadas y las hizo rodar en sus manos. Estos no parecen demasiado difíciles de hacer. Estás acostumbrada a coser lana y esas cosas. Creo que serías mucho mejor haciendo esto que yo si supieras cómo hacerlo. ¿Quiero probar? Le entregué a mamá mis agujas y ella se puso a trabajar, mirando las pequeñas flores. De vez en cuando se detenía para jugar con las flores, y en ningún momento había terminado una propia. ¡Wow! Justo lo que esperaría de una belleza de costura. Ella aprendió a hacerlos con solo mirarlos. Mientras tanto, me llevó una eternidad aprender incluso cuando me enseñaban paso a paso, ya que simplemente no me importaba. Eso es realmente bueno, mamá. Estoy más impresionada de que supieras cómo hacer esto en primer lugar, Mine. He hecho bufandas y suéteres, pero nunca había pensado en hacer adornos como este antes. En este mundo en el que todo lo que uno tenía que hacer era seguir vivo, la mayoría de la gente no tenía la libertad de preocuparse por las decoraciones. Nadie hizo adornos para el pelo como este, y es posible que mamá nunca haya visto ningún encaje en toda su vida. Sabía de este tipo de cosas desde que me criaron en un mundo donde colocar adornos en la ropa de uno era normal, pero incluso las pequeñas flores de encaje eran raras en este mundo. Entonces, Mine, ¿cómo pondrás todas estas pequeñas flores en su cabeza? Mamá no podía imaginarse cómo se vería el producto completo a partir de las flores esparcidas, así que le di una explicación tan simple como pude. Bueno, haremos un círculo con estas obras, y coseremos cada flor en ellas una por una. Se verá como un ramo de flores, ¿verdad? Luego, solo le pegaremos un pin a través de él. Espera, ¿un pin? La sangre se drenó de mi cara. Incluso dejé escapar un pequeño grito, lo que hizo que mamá se estremeciera de sorpresa. ¿Qué pasa, Mine? Oh no. No tenemos un pin. Esto es un gran problema. No creo que este mundo tenga alfileres. Por lo menos, nunca los he visto en casa. Este es un mundo sin peinados. Un mundo en el que todos se amontonan con pequeñas cuerdas. ¿Qué va a pasar con mi precioso adorno? Papá. Explicar con palabras sería difícil, así que saqué mi pizarra y dibujé lo que necesitaba. Quiero una pequeña horquilla como la mía. Excepto una que tiene un extremo plano con un pequeño agujero en ella. ¿Puedes hacer uno? Eso será más fácil que tus agujas. ¿De verdad? Eres increíble, papá. Nunca he respetado tanto a nadie en mi vida. Me emocioné tanto que abracé a Turi con fuerza mientras papá murmuraba para sí mismo, jejeje. Te vencí, Otto. Aparentemente, él había estado compitiendo en secreto con Otto. Papá con entusiasmo me hizo una pequeña horquilla, así que lo tomé y cosí el mini ramo en él, como si fuera a coser un botón. Está bien, listo. Turi, ponte el vestido y siéntate aquí, por favor. Con su vestido de verano, Turi se sentó en el asiento más cercano al horno. Deslicé mi propia silla detrás de ella y me puse de pie sobre ella después de quitarme los zapatos. Luego desaté la trenza de Turi, le peiné el pelo y comencé a hacer las trenzas en ambos lados.
El cabello de Turi era esponjoso y tenía una permanente natural, así que detuve las trenzas a la mitad para darle un aspecto más elegante que seguramente aturdiría a cualquiera que la viera. Para terminar las cosas, puse la horquilla del adorno en la cuerda cruda que mantenía el final de sus trenzas juntas. Las diminutas flores blancas, azules y amarillas lucían muy bien en su cabello verde. Sí, súper lindo. Dios mío. Eres adorable, Turi. Tienes buenas manos, Mine. Tal vez tengas futuro trabajando con tus manos. Turi, sonriendo por los elogios de su familia, giró en todas direcciones mientras tocaba su cabello y el adorno. Pero al final, ella hizo un puchero. Mine, lo pones en la parte posterior de mi cabeza. No puedo verlo en absoluto. Eso es cierto, pero ¿qué puedes hacer? Bueno, todavía quiero saber cómo se ve. Nuestra casa no tenía espejos, así que no tenía forma de mostrarle cómo era. Pensé por un segundo en lo que podía hacer, y aunque no era la mejor solución, Turi se veía tan frustrada que desaté su adorno y me lo puse a mí misma, junto a mi propia horquilla. Se parece a esto. ¿Qué piensas? ¡Wow, lindo! Te ves increíble. Mamá, ¿me veía así también? Turi gritó con gran entusiasmo después de ver cómo se me veía el adorno. Mine trenzó tu cabello y coloreó las flores para adaptarse a ti, así que te veías aún más linda, Turi. ¡Wow! Je. Ja 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 ja. Gracias a todos. Estoy realmente feliz. Turi sonrió muy feliz y se sonrojó cuando me quitó el adorno del pelo. Y así, el atuendo especial de Turi se completó antes de la primavera. No había dudas de que ella sería la estrella del bautismo de este verano. Además, mamá terminó adicta al encaje, y antes de darme cuenta, las agujas que papá me hizo estaban en su caja de costura. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.